Hay días difíciles, hay temporadas difíciles, momentos en los que la prueba parece más grande que nuestra fe, tiempos en los que oramos y el Señor parece guardar silencio. El rey David también lo experimentó. En el Salmo 13:1, David oró diciendo: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y tal vez hoy ese también es tu sentir, como que el Señor está lejos, como si hubiese cerrado sus oídos a tus oraciones. Pero sabes, el Señor no se escandaliza. Nuestra incredulidad no le toma por sorpresa. Él conoce la naturaleza de nuestro corazón y sabe que somos débiles. Y creo yo que cuando estamos luchando en nuestra fe, lo que Él busca es un corazón sincero, un corazón que justamente reconoce su debilidad, porque es ahí donde Él obra, donde su poder nos perfecciona. Por eso el apóstol Pablo puede decir: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que quizás eso es lo que el Señor te llama a hacer hoy. Nos llama a hacer hoy. Dejar de lado las apariencias, dejar de fingir una fortaleza que en realidad no tenemos y ser honestas. No solo con las personas a nuestro alrededor, sino sobre todo delante de Él. Y volviendo a David, verás que después que él volcaba su corazón al Señor, en sus luchas, en sus temores, en sus angustias, su confianza se fortalecía y podía terminar sus oraciones con alabanza y adoración a Dios. Si vas a tu Biblia, notarás que el Salmo 13 no termina en desesperanza. David afirma su corazón diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esas verdades son las que tú y yo necesitamos recordar, sobre todo en tiempos difíciles. Que nuestro Dios está con nosotras, que podemos confiar en su misericordia y que su bondad y su fidelidad nos seguirán todos los días de nuestra vida. Por eso hoy quiero volver a compartir contigo el episodio testimonial que grabé 3 años atrás para la temporada anterior. Y oro porque el Señor renueve tus fuerzas y tu fe a través de él. Soy Katia Miyashiro. Bienvenida a Mamá de Palabra. Queridas amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mamá de Palabra. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra fidelidad? Puede que no sea una palabra muy relevante para ti, o que más bien sí lo sea, aunque de una forma negativa. Sin embargo, meditando en algo que leí recientemente en un devocional para matrimonios, pienso que muchas veces Dios permite que experimentemos la decepción o la infidelidad en sus diferentes formas para conocer y apreciar la belleza de la fidelidad verdadera que es la de Dios. Hoy quiero hablarte de lo que esta palabra significa para mí. Hace algunos años, cuando mis niños varones estaban pequeños, posiblemente tenían 4 y 2 años de edad, repentinamente mi páncreas empezó a fallar, a inflamarse, lo que se conoce como pancreatitis. Lo que inició como un evento aislado de cólicos terribles y vómitos, pronto se convirtió en una enfermedad crónica, lo que me obligaba a internarme en una clínica entre 5 y 7 días al mes al inicio y luego hasta 2 veces por mes, sin contarte las innumerables idas y venidas que tenía que hacer a una sala de emergencias en una clínica. A raíz de la enfermedad, mi estilo de vida cambió drásticamente. No podía alimentarme con normalidad, perdí mucho peso, estaba muy débil y en poco tiempo mi salud se empezó a deteriorar. Durante ese tiempo, mi esposo y yo pasamos por todas las etapas del sufrimiento, de la negación a la queja, del cuestionamiento a la desesperación, hasta que finalmente, luego de largos meses, nos rendimos al Señor. Entendimos que la enfermedad era la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. Y sabes, ese fue el punto de inicio en el que Dios empezó a obrar en nuestro corazón de una manera diferente y a revelarse de formas más profundas. Como nunca antes pudimos experimentar su presencia, su consuelo,
su compasión, su fidelidad. Solo por contarte un detalle de los muchos que podría compartir contigo, una de mis principales quejas con el Señor al principio era que los episodios de pancreatitis se daban por lo general de madrugada, en momentos en que mi esposo y yo estábamos solos en casa, con los niños, sin nadie a quien pedir ayuda, y esto hacía que mi esposo me enviase en un taxi sola, con un papel pegado en mi bolso, con su número telefónico como número de contacto ante cualquier emergencia, porque no sabía en qué condiciones yo iba a llegar a la clínica. Hasta que un día tuve un episodio en horas de la tarde, con mis niños despiertos. Y sabes, cuando yo vi esa escena, cuando yo vi a mis niños con sus caritas de angustia, viéndome en esa condición, al presenciar su llanto y ellos aferrándose a mí, no queriendo que me fuese a la clínica, porque ellos sabían que eso significaba no ver a mami por varios días, pues yo entendí que cuando el Señor permitía estos eventos de madrugada, lo estaba haciendo como una muestra de su gracia, no solo para cuidar el corazón de mis niños, sino también para cuidar mi corazón de mamá. Y bueno, para hacer corta esta historia, te diré que casi 2 años después, luego de haber visitado no sé cuántos médicos, haber probado diferentes tratamientos y medicaciones, haber gastado todos nuestros recursos, porque tuvimos que vender además todo lo que teníamos, y en fin, estábamos a puertas de una cirugía de páncreas como última opción cuando supimos que estábamos embarazados. No voy a entrar en muchos detalles al respecto, pero solo puedo decirte que en la condición en la que estaba mi salud y cómo esta había afectado nuestra vida de pareja, como podrás imaginar, pues un embarazo era lo último que hubiésemos imaginado que iba a ocurrir. Así que ahí estábamos, mi esposo y yo recibiendo la noticia en una clínica, y luego de superar el momento de shock, pues oramos y pusimos todo en las manos del Señor. Porque además, Él ya nos había preparado para ese momento. Tal vez les cuente un poco más de detalles sobre este tema en otro episodio, pero muchos años atrás, mucho antes de yo llegar a enfermar, el Señor había trabajado en mí, había cambiado drásticamente mi manera de pensar respecto de los hijos, de la fertilidad, de la maternidad en general, y nos había hablado respecto de tener más descendencia. Y por supuesto nunca imaginamos que esto se iba a dar en ese momento de crisis, pero un versículo con el que el Señor me habló muchas veces retumbó en mi corazón en ese instante en que estábamos recibiendo la noticia del embarazo. Y es un versículo que se encuentra en Lucas 1:45 que dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y así es como Rafaela, nuestra tercera niña, llegó a nuestras vidas. Como podrás entender, la cirugía de páncreas se canceló, tuve que suspender toda la medicación que recibía en ese momento. Los médicos nos dijeron que era además probable que el embarazo no prospere, o que si lo hacía, mis pancreatitis se iban a exacerbar o a hacerse más prolongadas. Pero sabes, en medio de todas esas malas noticias, el Señor trajo paz a nuestros corazones, y contra todo pronóstico, conforme pasaban las semanas, Rafaela empezó a crecer y a desarrollarse con normalidad en mi vientre. Y no solo eso, sino que mi cuerpo se empezó a recuperar. Empecé a alimentarme con normalidad, y desde el primer mes de gestación te cuento que no he vuelto a tener un episodio de pancreatitis hasta el momento. Hasta ahora no ha sido necesaria ninguna cirugía, ni dependo de medicación alguna. Puedo decirte que el mismo Señor que permitió la enfermedad es el que trajo sanidad, y por eso el nombre, además de nuestra niña, Rafaela, uno de los nombres con el que el Señor se revela a su pueblo, según Éxodo 15:26, lo puedes ver en tu Biblia, es el de Jehová Rafa, que significa el Señor que sana, o el Señor es tu sanador.
Rafaela acaba de cumplir 3 años de edad hace unos días y para nosotros es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Y esta es una verdad que yo necesito predicarle a mi corazón todos los días. Y que además, aunque a veces yo no sea fiel a Él, como dice 2 Timoteo 2:13, Él sigue siendo fiel y por eso puedo confiar en sus promesas y puedo descansar en que así como me sostuvo en el pasado en medio de la enfermedad, también lo hace hoy en las pruebas con las que tengo que lidiar el día de hoy y lo hará mañana, hasta el día en que me encuentre cara a cara con mi Jehová Rafa. Y entonces, querida amiga, ¿puedes ver la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Conoces al Dios fiel revelado en las Escrituras? Oro porque así sea y porque cualquier dificultad que puedas estar atravesando como mamá o en tu vida en general, te lleven a conocerlo de una manera más profunda, más íntima, más personal. Dios obró un milagro de sanidad en mi vida, pero ¿sabes cuál fue el verdadero milagro? Que Él abrió nuestros ojos para conocerle más, para contemplarlo ahí con nosotros en medio de la tempestad. Sé que no siempre tendremos un milagro de sanidad que contar, pero siempre, siempre tendremos a Cristo y Él es suficiente. Él hace que todo valga la pena. Y si hasta ahora, mi querida amiga, tú no conoces a este Cristo de manera personal, yo te invito a que no pierdas tiempo, porque posiblemente esas tormentas con las que estás batallando el día de hoy son los megáfonos que Dios está usando, como alguien dijo alguna vez, para llamar tu atención y para que tú abras tu corazón y lo conozcas como el único Dios verdadero y fiel. Así que esta no es mi historia, ni es la historia de Rafaela. Se trata de Él, de su bondad, de su gracia, de su fidelidad con cada uno de sus hijos. Y quiero terminar el episodio de hoy recordándonos algunas de las promesas del Señor en el Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23, Rafaela? El pastor, mi Señor, nada te faltará. En lugar de dar pastos, dará descansar junto a aguas de reposo. Me pasará confortará mi alma. Me guiará por santa de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle y de sombra y de muerte, no temeré alguno. Mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. Agustador. Unges Tu cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y las misericordias me seguirán a todas las líneas de mi vida y en la casa moraré por largo día. Amén. Con eso las dejo, espero encontrarlas en un próximo episodio de Mamá de Palabra. Mamá de Palabra, Dios guía tu andar, camina contigo, no estás sola a luchar. Mamá de Palabra, Él oye tu voz, confía en su gracia, descansa en su amor.